Amables televidentes, una vez más bienvenidos a Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de su franja, de la comunidad para la comunidad. Recuerden que en el programa anterior habíamos tenido un conocimiento amplio por parte de nuestros invitados acerca de los tipos de contratación en Colombia y la seguridad social, que quedamos debiendo prácticamente todo porque el tema es muy amplio. Pero hoy vamos a continuar y con nadie más y nadie menos que nuestros dos grandes invitados del programa anterior, el doctor Luis Miguel López Ramírez y el doctor Sebastián Ramírez Echeverri. De todas formas, agradecerles a todos ustedes. Doctor Luis Miguel, gracias por estar una vez más con nosotros. Encantado nuevamente de estar en este programa tan espectacular y agradecerle nuevamente por permitirnos estar acá, Byron. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, doctor Sebastián Ramírez, por estar con Convivencia Ciudadana. Muchas gracias a ti, Byron, a la teleaudiencia de Convivencia Ciudadana. Un saludo muy cordial a mi colega Luis Miguel López. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos de una vez al grano, como dicen los dermatólogos. Vamos a hacer lo siguiente: empezamos a tocar un tema de seguridad social, entre ellos las pensiones. ¿Qué es una pensión? Bueno, entonces arranquemos por decir que una pensión es una prestación económica que está a cargo de una de dos entidades. Bien puede ser un fondo de pensiones o una administradora de riesgos laborales, una ARL. Esas prestaciones económicas tienen por finalidad cubrir un riesgo que cualquier ser humano puede tener, que puede ser, como lo dijimos en la ocasión anterior, la vejez, la invalidez o la muerte de esa persona que es afiliada a uno de esos dos fondos. Bueno, hablemos de esos tres tipos de pensión. Por ejemplo, cuando es por vejez, entonces se jubiló el señor, por decir algo, el esposo. ¿Hay algo que le compete o algún porcentaje que le queda a la esposa de él? Es que siempre se hablaba de que un 14%, no sé, las señoras llamaban y decían que qué les correspondía. O una jubilación que se gane una persona, sea el hombre o la mujer, es de esa persona y no más. ¿Al cónyuge no le toca nada? Bueno, lo que pasa que entonces es que acá tenemos que hacer una distinción fundamental. Resulta que Colombia ha tenido muchas normas que han regulado el tema pensional. Entonces, ustedes lo sabrán más, e incluso porque lo han vivido en carne propia, de que hasta cierto año hubo unas personas que se pensionaban con transición. ¿Y qué es pensionarse con transición? Eso. Era pensionarse con unos requisitos más favorables de los que están hoy vigentes. Entonces, una persona que se pensionaba con transición, si era hombre, se pensionaba con 60 años. O si es una dama, se pensionaba con 55. Asimismo, el requisito de semanas solo era de 1000 semanas cotizadas en toda la vida laboral, mientras que hoy se exigen 1300 semanas. También había otra opción, que era cotizar 500 semanas dentro de los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad. Entonces, ¿qué hay que decir? Que esas personas que fueron beneficiarias del régimen de transición y que se pensionaron por transición tienen derecho a eso que usted dice, que son los llamados incrementos pensionales, que hay veces la gente conoce como el auxilio de la esposa, el auxilio de la señora o el auxilio de los hijos. Y entonces eso en suma, ¿qué es? Es, digamos, una porcioncita que le dan a la esposa, a la compañera permanente, al hijo menor de edad o al hijo discapacitado que dependa económicamente del pensionado. Y es en efecto, como usted lo dice, del 14% para si es la cónyuge o la compañera permanente, o del 7% si es el hijo menor de edad o discapacitado. Bueno, muy bien. Tenemos también el tema del tipo de contratación. No nos vamos a salir de ahí, pero tiene que ver, a mí me parece que son primos hermanos esos temas. Sí, porque es que de todas formas para uno pensionarse debe trabajar. Pues me imagino, o sea, como primera base, que hay personas que por reflejos o por lo que la ley admite y todo, pero todos soñamos es con trabajar y para en un futuro una pensión. Sí, una breve anotación, sí. Byron, a lo que ha comentado mi colega Luis Miguel López.
Cabe recordar que siempre que se habla de pensión, hablamos o pensamos solo en los fondos de pensión, bien sea fondos privados o el fondo público, que en este caso es Colpensiones, o las administradoras de riesgos laborales. Pero mucho cuidado, que usted como empleador, en caso de no realizar los aportes obligatorios a la seguridad, al sistema de seguridad social en pensiones, si usted no le hace esos aportes al trabajador y este trabajador lleva muchísimo tiempo a su cargo, usted podría estar llamado a responderle por una pensión de forma directa. Entonces, es algo que se debe anotar en ese sentido. Bueno, esto de la pensión, ¿cómo se hace cuando el hombre tiene una amiguita? Para no decirlo de otra manera. Porque es que es una de las inquietudes que sufren demasiado y entonces dicen, yo soy la esposa de él legítima y a los televidentes les interesa ahí mismo esto, o viceversa, que sabemos que hay parejas, muchas personas no se han separado legalmente, pero resulta que una de las dos murió y dejó la pensión. ¿Cómo hace la ley para reconocer a la otra persona? ¿Sí se le reconocen ciertos derechos o qué tiene que cumplir esa persona? Bueno, aquí nos adentramos en un tema espinoso y actual por demás en cuanto a las familias poliamorosas. Incluso recientemente el Tribunal Superior de Medellín, digamos que expidió una sentencia en esa materia que ahorita pues nos adentraremos más en ella. Pero entonces es la inquietud y el escenario que usted plantea. ¿Qué sucede si un pensionado tiene a su cónyuge, pero además de eso también tiene una compañera permanente? Es decir, él vive en una casa, pero también vive en la otra. Entonces acá nos encontramos con una suerte de interpretaciones que han dado los jueces impresionante. Pero nosotros en nuestra oficina somos de la creencia firme de que cuando un pensionado o una pensionada, porque todo lo tenemos que decir, claro, y en este mundo pues claro. o más bien podemos ver todo tipo pues, de relaciones, entonces tanto la cónyuge como la compañera permanente tienen derecho a la pensión de sobrevivientes de esa persona que fallece, ¿cierto? ¿Y cómo van a tener derecho? Entonces dicen, ay, no la parten entonces. Sí, se parte, pero no se parte por mitades, se parte, digamos que en unas proporciones que son conformes al tiempo que ambas personas convivieron con él. Entonces uno lo que encuentra usualmente es que a la cónyuge le toca una porción mucho más grande que la que le toca a la compañera permanente, a no ser de que las dos hayan convivido el mismo tiempo con el pensionado. Muy bien. Bueno, sería, y ustedes que tienen tanta experiencia para que le cuenten a los oyentes vivencias que han tenido con algunas clientes, con las personas que les dicen, es que yo necesito que ustedes me lleven este caso, porque también hay cuestiones que se ven atípicas, o uno dice, bueno, este caso no me había tocado, o no es muy común, y de pronto a medida que avancemos en el programa, qué bueno sería si de pronto llega al recuerdo de ustedes algún caso. La pregunta también es, en cuanto a la pensión, existe Colpensiones, que fue lo que fue el Seguro Social, ¿cierto? Hoy es Colpensiones. El Seguro Social. Listo. Resulta que qué ventajas y qué desventajas la gente que le dice, bueno, es que yo estoy en un fondo privado. También hay otra inquietud. ¿Qué tan cierto es que es una obligación de darle a conocer a la persona que si cumple hasta 52 años o que con 10 años, algo así, si no se puede cambiar de un lado para el otro? Bueno, entonces aquí nos adentramos un tema de suma actualidad, porque hoy todas las personas que por allá en el año 97, 98 y 99 que trabajaban en una empresa y que llegaban asesores de los antiguos fondos privados, llegaban y a todos los trasladaban. ¿Por qué? Porque les decían de manera amañada y mentirosa que ellos se iban a pensionar en mucho menos tiempo, de manera más rápida. Y eso lógicamente que es una verdad muy a medias. Entonces arranquemos por Colpensiones. Uno, ¿cómo se pensiona en Colpensiones? En Colpensiones uno se pensiona únicamente cumpliendo la edad, que son para mujeres 57 años o para hombres 62, y cumpliendo la densidad de semanas que estipula la ley, que ya hoy son
1.300, muy claro eso, porque antes eran 1.000 semanas los que eran de régimen de transición, eso ya está absolutamente derogado. Mientras que en un fondo privado la regla general es que yo no necesito ni tiempo ni semanas, pero sí necesito recaudar un capital en la cuenta en la que yo ahorro mis cotizaciones para poder pensionarme. ¿Qué es lo que sucede? Que eso en principio suena muy lindo, pero empieza a sonar feo cuando uno le dicen que en esa cuenta, para uno poderse pensionar con un salario mínimo, tiene que tener nada más y nada menos que 200 millones de pesos para el año 2019. Entonces eso es una cuestión bastante difícil, sobre todo para las personas que se encuentran en clase media. Entonces esa es la primera forma y la regla general de pensionarse en el fondo privado. Por eso, esta modalidad, por lo menos desde la recomendación de nuestra oficina, es que para usted estar allí es mucho mejor estar si usted tiene muy buenos ingresos laborales. De lo contrario, no. A no ser que también tenga muy poquitos ingresos. Porque si usted tiene muy poquitos ingresos, se va a poder pensionar, óigame bien, con menos semanas que con Colpensiones. ¿Cuántas semanas? 1.150 y con la misma edad. Pero eso sí, hay que tenerlo muy presente. Usted no puede tener ingresos de más nada, únicamente su salario. Y ahí va a poder acceder a algo que se llama la pensión de garantía mínima, que siempre, siempre, siempre va a ser de un salario mínimo. Doctor Sebastián, cuando usted habla que es ducho en el tema también en la parte laboral, ustedes le empiezan a hacer un seguimiento, por ejemplo, vamos donde el doctor Luis Miguel, él se va a hacer cargo de una pensión, pero usted tiene que sustentarle o decir el trabajador lleva tantas semanas, tantas horas, esos reportes. ¿Cómo hace una persona para darse cuenta en estos momentos cuántas semanas o cuántos días tiene que de pronto haya aportado o a Colpensiones o en un fondo privado? ¿Cómo se da cuenta el trabajador colombiano? ¿Ustedes lo hacen, ustedes lo solicitan o qué tiene que hacer la persona? Bueno, efectivamente, Byron, al trabajador se le hace una serie de preguntas y entre ellas se le solicita que aporte una historia laboral. Esa historia laboral en estos momentos pues hay muchas facilidades por cuanto ya se puede sacar a través de internet. Antes había que ir al sitio y hacer largas filas para solicitar este documento. Hoy en día se puede hacer a través de internet y en las páginas de estos fondos de pensión se puede imprimir el historial donde podemos apreciar el número de semanas cotizadas, quién cotizó, en qué años cotizó y si existe algún vacío o si el trabajador manifiesta que posiblemente algún empleador durante un periodo no le cotizó, pues ahí hay que hacer las reclamaciones pertinentes. Listo, una pregunta concreta. Los jóvenes dicen, pues yo para qué voy a aportar, sabiendo que tenemos, pero ellos también tienen lo que es la pensión de invalidez por si le sucede algo. Pero una pregunta concreta, pero apenas regresemos de unos mensajes institucionales. ¿Estos jóvenes de hoy en día sí se irán a jubilar al menos por vejez? Ya regresamos, después de unos mensajes institucionales, con ustedes en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Estamos muy contentos con Convivencia Ciudadana, la gente nos ha hecho sentir, la gente nos llama, la gente me escribe en el 305 97 76 76, 305 97 76 76. Para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía, les estamos hablando de una mafia que no es el fútbol, ni una cuestión ni la otra, sino las pensiones en Colombia. Estamos hablando también de esa mafia de la seguridad social y lo que tiene que ver con los contratos laborales. Mafias que, mejor dicho, se enriquecen unos pocos a costillas de todos nosotros. Es más, nadie ha cogido el teléfono ni se toma casi nadie el trabajo en Colombia de decir, me voy a fijar cuánto he aportado yo. Eso es porque ya va llegando uno a una edad y entonces contrata a un abogado y le dice, doctor, a ver si usted se averigua y todo eso. Pero mucha gente no sabe y nunca lo van a llamar a decirle, aquí le tenemos estas semanas. Yo creo que eso no lo hacen. Nunca lo hacen. Y la verdad es que uno en la oficina pues ha tenido, digamos, como la fortuna de tener la experiencia de que las personas únicamente se preocupan por la pensión en el momento en el que cumplen las edades que dice la ley. Claro. Y mientras tanto dejan perder toda una vida de trabajo y es muy triste uno de pronto ver, por ejemplo, sobre todo amas de casa, o más bien trabajadoras del servicio doméstico que estuvieron a las órdenes de un patrón, yendo cumplidamente y realmente nunca le terminaron pagando seguridad social, y el único momento en el que se dan cuenta que se quedaron sin una pensión, en el que no van a tener con qué vivir en la tercera edad, cuando ya estén ancianos, cuando ya no tengan fuerza ni capacidad de trabajo, es cuando cumplen ya 57 años, cuando ya la verdad hay muy poco por hacer. Entonces la invitación sobre todo es eso a los trabajadores que nos observan, para que se preocupen por la pensión, para que busquen abogados y se asesoren de una vez. Si hay que presentar alguna acción, estamos a las órdenes de todos los televidentes. Me surge una inquietud. Si usted llega a tal momento y trabajó 5 años, de toda la vida, pero 5 años en una empresa que ha pasado y no reportó lo que le dedujeron al trabajador, ahí no entra el Estado a responder, o el Estado se lava las manos y dice, qué pena. Pues tratan de, pero si la empresa desaparece, se perdió. Bueno, entonces acá tenemos que tener dos campos bien distintos. Sí. Una es cuando la empresa presenta la afiliación al fondo de pensiones. Sí. Y la otra es cuando la empresa ni siquiera se preocupa de hacer la afiliación al fondo de pensiones. ¿Por qué las grandes diferencias? Porque cuando la empresa hace la afiliación, entonces la empresa, digamos que ciertamente le traslada al fondo de pensiones una cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones tiene la obligación de que una vez le reporten que un trabajador que está afiliado está a órdenes de un empleador, ese fondo tiene que propender y luchar porque esa empresa pague las cotizaciones a pensión y las demás a ese mismo fondo de pensiones. Entonces, si esa empresa dejó de pagar y el fondo de pensiones tampoco hizo esas gestiones que se llaman gestiones de cobro coactivo, entonces es posible a través de una demanda solicitarle al fondo de pensiones que asuma ese tiempo que el empleador dejó de cotizar. Ahora, ya es muy distinto si el empleador nunca lo reportó al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque si no lo reportó, entonces el fondo de pensiones se saca su responsabilidad de encima y ya el único patrimonio que se puede perseguir es el patrimonio del empleador. Entonces son
dos cosas muy distintas, entonces por lo menos siempre luchar porque lo afilien a uno. Lógicamente también estar pendiente de las Pero otras entonces, situaciones. doctor, no estoy ni tan salido de ahí porque mire que hay una luz, una esperanza, que también hay casos que se han presentado así. Claro, de hecho a nosotros en la oficina se nos ha presentado en varias ocasiones que los empleadores son muy omisivos, pero ¿sabe qué es lo peor? Que son más omisivos los fondos de pensiones, el mismo Estado, sobre todo con pensiones, porque la experiencia también nos ha enseñado que los fondos privados sí son muy juiciosos haciendo los recobros a los empleadores, mientras que Colpensiones es sumamente descuidado con esto. Y gracias a esta figura que yo les estoy, digamos, explicando, les hemos recuperado bastantes pensiones a varios clientes de nosotros. Esto es una figura que se llama imputación de pagos, para digamos, tenerle un nombre más jurídico. Bueno, pregunta para los dos así ante las cámaras a nivel nacional e internacional. ¿Es un concepto propio? Ustedes verán si lo responden o no. ¿No será que de pronto estos fondos privados pertenecen a los mismos magos, esos que estudiaron para también ser propietarios de EPS? O sea, eso tendrá una connotación que por qué es que se ve tantas quejas y tantas cosas en Colombia, me hago entender. Nosotros decimos cariñosamente mafias, pero son cosas que podemos pocos llegar hasta allá en una investigación. Pero los dueños de los fondos privados, ¿eso qué? ¿Empresarios? ¿Le llaman empresarios? ¿Qué es eso? A ver, Byron, lo que pasa es que en Colombia, lastimosamente, hay una serie de situaciones que, por ejemplo, la salud en Colombia se dice en el papel promulgado por el presidente o expresidente Juan Manuel Santos de que la salud ya es un derecho fundamental. Y desde jurisprudencia de vieja data viene diciendo eso, pero la verdad es que en Colombia lastimosamente la salud la volvieron fue un negocio. Un negocio. Y es un negocio de recobros al Estado, de cobros de cuotas de moderación a los usuarios y un montón de situaciones que mire el cartel de la hemofilia, o sea, es un descaro, es una serie de situaciones que cuando usted vuelve un derecho fundamental un negocio, pues tiene todas las situaciones que se vienen presentando en Colombia. En las pensiones pasa igual. Son una serie de familias o grupos empresariales que son dueños de estos fondos de pensiones y que la verdad lo que menos les interesa es la contingencia de la vejez o la contingencia de la invalidez o esa viuda que necesita ese apoyo económico. Eso es lo que menos les interesa. Lo que les interesa es tener réditos, que eso les genere unas ganancias y que usted con su ahorro de toda la vida les permita a ellos trabajar, financiar proyectos de autopistas, generar intereses para ellos con su plata para después retornarle a usted menos de lo que usted ha aportado. Excelente, incluso yo quiero decir algo con todo el cariño y toda la seriedad. Yo por eso sigo diciéndole a Colombia y los que nos ven a nivel internacional un saludo muy especial para ellos. Nos han felicitado, nos dicen vamos a orar mucho por ustedes, hombre, porque al menos se están untando de esa parte. La pregunta mía es, muchos partidos de la Selección Colombia, muchas fiestas, muchas ferias de las flores, muchos eventos hermosos, pero usted se ha puesto a pensar cómo ese sofisma, la distracción que nos tiene. Yo sueño con una Colombia, pues que si nosotros somos los que aportamos, nosotros aportamos y se convierte en una limosna. Nosotros la entregamos a que nos la administren. Yo llevo 30 años, 3 meses orgullosamente en la alcaldía de Bello y nunca en nómina se han equivocado para sacarme una quincenita de pensión y lo que tiene que ver con la seguridad social. Es que así es, Byron. Incluso retomando el tema que venía tratando mi compañero el doctor Sebastián, sin dar nombres, uno sabe, por ejemplo, que Porvenir, el fondo privado Porvenir, pertenece al grandísimo Grupo Aval, que también es dueño de tantas cosas que se han visto seriamente implicadas en nuestro país. Uno sabe que, por ejemplo, Protección pertenece a, digamos, ese grupo suramericana, que es un grupo fuerte, que son, digamos, verdaderas economías bollantes, unos monstruos increíbles que la verdad, un ciudadano de a pie como nosotros, hay veces es poco lo que les interesa.
Yo tampoco voy a excusar a Colpensiones, porque Colpensiones también lo que hace es, digamos, echarse, hay veces, la plata a las arcas del Estado y ya sabemos todos para dónde van esos dineros. Pero bueno, la verdad es que es un tema preocupante, pero para eso estamos nosotros, para eso está este programa, para acompañarlos a ustedes a que tomen la mejor decisión. No, ¿saben que sí los felicito? Como que se tiran muchos días y piensan demasiado para colocarles un buen nombre, porvenir para ellos y protección para ellos. O sea, eso sí los felicito, deberían de ser publicistas y todo eso, pero yo sueño con la bendición de Dios, que incluso ustedes, que puedo dar fe y testimonio del conocimiento que tienen, la seriedad, la amabilidad, que enseguida nos van a decir dónde están ubicados, cómo los vamos a ubicar. Llámenos, me ubican también y yo me encargo de ubicarlos y ellos también nos van a decir dónde están. Estamos hablando de algo que toca el alma de cada colombiano. Yo quisiera que en el Senado de la República, no tengo nada en contra, tengo amigos senadores, pero yo quisiera que a ellos les tocara ir a hacer la fila. Qué bueno que yo sueño con varias cosas en Colombia, que el corrupto político de estos gobernantes estén en la Guayana, así lo dije en la radio, y verá que haya, que los tengan en los comandos de la policía, hacinados, y verá que cogen miedo y cogen sentido de pertenencia. Y sobre la pensión, pues es que unas pensiones de esas impresionantes, pues así cualesquiera, no es una bronca contra nadie, es amable colombiano, es para que usted aprovechemos estos grandes profesionales. Antes de que se me olvide y que no nos podemos dejar que nos quede por ahí en el limbo, les pregunté algo. Un joven sí se va a jubilar en Colombia. Hablemos solo de vejez, no de un accidente, porque un accidente cualesquiera nosotros no está a salvo de eso, ¿cierto? Pero como va Colombia, sí se va a jubilar. Pues bueno, todos los días vemos que paradójicamente, cuando el sistema debería ser progresivo, o sea, cubrir más personas y además de eso, tratar de que todas lleguen más fácil a estas prestaciones que conocemos como pensiones, vemos que el sistema va de para atrás. Todos lo hemos visto así y así ha sido la historia de Colombia. Ahora, ¿qué dice uno? Pues aunque los requisitos vayan para arriba y cada vez sean más difíciles de cumplir, uno como abogado no puede dejar de hacer la recomendación a los jóvenes de Colombia para que cuando ingresen a un trabajo, bien sea formal o informal, traten de hacer cotizaciones. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha enseñado que los adultos mayores de hoy nunca se preocuparon por una pensión y que, como lo dije ahora, solo se preocupan por la pensión en el momento en el que están afuera del fondo haciendo la fila. Entonces esa es la primordial invitación. Ahora, si se van a pensionar o no, yo pienso que eso depende mucho en parte del juicio que le ponga cada persona, porque si las personas son juiciosas, cotizan mensualmente, lo hacen sobre el promedio real sobre el que vengan, digamos que no va a ser seguro, pero sí va a ser muy probable que se van a pensionar. Si no, vean por ejemplo a Byron, 30 años laborando a favor de la administración del Estado, uno necesita 26 años de trabajo para poder acceder a una pensión de vejez, mientras que por ejemplo él es un ferviente ejemplo de que si uno es juicioso y a uno le cotizan los empleadores y uno se encarga de vigilar, es posible llegar, es difícil, pero es posible. Claro. Bueno, otra situación. ¿Quiénes tienen derecho a una pensión, a una jubilación en caso tal de la muerte de uno de ellos? Bueno, entonces en este caso ya nos adentramos en el tema de la pensión de sobrevivientes, que digamos que ahorita lo tocamos de manera tangencial. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? Primero, la cónyuge o compañera permanente que haya convivido durante los 5 años anteriores al momento del fallecimiento con ese afiliado o pensionado. Segundo, los hijos menores de edad o hasta los 25 siempre que dependan económicamente. Es importante decir que la cónyuge o la compañera permanente y los hijos siempre van a concurrir. Ahora, ¿qué pasa si no hay cónyuge, compañera permanente o hijos menores de edad o inválidos que se me había olvidado mencionarlos? Están los padres, que también dependan económicamente, pero ellos solo van si no hay hijos ni esposa.
Y finalmente, si no hay ninguno de los que acabo de mencionar, entran los hermanos que sean discapacitados y que también hayan dependido económicamente del afiliado o del pensionado. Mejor dicho, ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago muy bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Estamos hablando entonces sobre pensiones, sobre seguridad social, lo que aqueja cuando uno va creciendo y la gente en este país. Otra cuestión que dice es, qué dicha colocarme a trabajar, mucho profesional en la calle, gente que ha tenido que ejercer en nuestro país, una Colombia linda, una Colombia hermosa, que no vamos a quedarnos en el pesimismo, pero la solución la tenemos nosotros con la bendición de Dios. Yo veo y hablaba y les comparto algo que dije en la emisora Minuto de Dios. Recuerda que todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en directo, y es que hasta las horas nocturnas estos señores en el Congreso le dieron el aval de que sigue siendo de día a las 7, 8 de la noche. Pues yo no me explico eso, 7, 8 de la noche, y como lo hicieron ellos. Entonces, cuando nosotros siempre dijimos 6 de la tarde, en la radio y en la televisión se dicen son las 8 de la noche en punto. En una empresa son las 8 del día. Haga mesa. Entonces, esas son cuestiones que yo sigo diciendo. Pueden ser creadas de allá, pero amigos, si nos unimos podemos mejorar. Claro que también hay que decirlo, el doctor Sebastián y doctor Luis Miguel, hay que también rescatar algo. En el Congreso ha habido gente también que ha querido hacer cosas por esta nación. Uno no puede decir que son todos esos leones. Uno también ve que hay gente que hace hay gente que se sostiene y gente que quiere hacer algo. Pero no sé qué va a pasar entonces en nuestro país. La seguridad social, la pensión, al que priven de la libertad, se murió. Así es, estamos en una situación bastante crítica, Sí. Byron. Y sobre todo es por eso, porque yo creo que nosotros los colombianos siempre hemos tenido un vicio, y ese vicio se llama elegir mal. Sí, elegir mal, es verdad. No, y otra cosa, Byron, es que, mire, por ejemplo, dígame usted lo que ocurrió esta semana con la reforma que pretendía hacer una serie de normas que tendieran a evitar la corrupción, lo que se llamó el año pasado la consulta anticorrupción. Sí. Toda esa serie o ese paquete de medidas por las cuales más de 10 millones de personas votaron dándole ese mandato al Congreso para que efectivamente se legislara frente a esos temas, se hundió. Sí. Ya eso quedó absolutamente hundido. Somos un país sin memoria, entonces la invitación es que vamos a pelear por nuestros derechos. Para eso estamos los abogados,
para pelear por usted, para pedir por usted, porque hay que hacer valer los derechos de las Algo personas. gratificante de parte de ustedes como profesionales es llegar y recuperarle una pensión a alguien que la tenía prácticamente perdida. Eso realmente es una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión, y es uno poder darle a una persona de la tercera edad esa oportunidad de que consiga un sustento para que pueda, digamos, sufragar todos esos gastos que va a tener en su vejez, en su ancianidad. Entonces la verdad que es una experiencia sumamente bonita, y que digamos que Dios nos ha dado la bendición de poder ayudarle a las otras personas con lo poquito o con lo mucho que nosotros sabemos. Yo incluso, pues, y aquí recordando y digamos como para cambiar un poco el tema, acerca de un caso que una vez tuvimos, Claro. de una familia no, digamos, de un señor en un pueblo del oriente lejano, en Antioquia, por allá por el Magdalena Medio, y ese señor convivía con 3 personas distintas, y esas 3 personas eran 3 damas, y las 3 damas trataron de reclamar la pensión. En últimas, decidió el señor juez que ninguna de las 3 cumplían los requisitos que dice la ley. Es decir, ahí parece que a esas señoras se les fue un poco las luces al tratar de reclamar, porque como lo conversábamos la vez pasada, es de parte y parte. Uno también sabe cuándo tiene la razón para reclamar y cuándo no la tiene. Tengo un caso concreto de acá cerca. Damos fe, asistimos a un matrimonio, póngale hace 10, 12 años. No, póngale 15 años. Matrimonio católico. Se casaron, el hombre era muy mal marido, le voy a poner las cosas claras, pero sin embargo él estaba ahí. Esta mujer siempre casada por la iglesia, un par de jóvenes, y resulta que al pasar el tiempo, esta mujer era sola, abandonada, de un momento a otro a él le dio un cáncer, con tan solo 25 años de edad. O sea, estaba muy joven, entonces no hace tanto tiempo, pero a él le dio cáncer. Una muchacha lo enamoró unos días, un tiempo. El caso es que terminó diciendo de que ella era la que vivía con él. La pregunta de nosotros es, y la pensión la está recibiendo es la muchacha que se unió a él cuando se estaba ya muriendo en un tiempo. Esta muchacha, la verdadera dama que se casó con él, que nosotros estuvimos ahí, esta mujer todavía tiene la partida de matrimonio, tiene todo. Definitivamente así pasa el tiempo, ya nunca va a recuperar así sea media pensión. Bueno, en este caso surge una de las características más importantes que tiene el derecho a la pensión en Colombia. Sí. Y es que la pensión es imprescriptible, la pensión, no vence. No vence. No vence, pase el tiempo que pase, pasen 5, 10, 20 o 30 años. Sí. Exacto, eso es, digamos, una de las virtudes que tiene el derecho a la seguridad social en Colombia, y entonces en ese caso, esa mujer todavía tiene derecho a reclamar su derecho pensional y discutírselo a la otra persona, por si ella no cumple los requisitos, incluso abrogarse el 100% de esa pensión. Bueno, ¿qué haría la ley ahí si hoy, un ejemplo, ustedes la representan y que se puede comprobar, es que todo es legal, todo? Ya la ley le diría, ya la otra muchacha ha disfrutado todo, pero sí tuvo que ver y todo eso. Les vamos a dar la media, pero de ahí para atrás nada retroactivo. O sea, usted va a empezar a vengar media pensión de aquí para allá. Bueno, ahí lo que pasa es que el Estado, o digamos el Estado no, la ley, le impone ciertas cargas a los afiliados o a las personas que tienen expectativas sobre una pensión. Entonces, ella solo va a tener derecho a partir de que radique su reclamación en Colpensiones. ¿Por qué? Porque entonces Colpensiones va a decir, ¿usted por qué nos va a venir a reclamar algo de hace tiempo si usted hace tiempo no se preocupó por eso? Eso es. Entonces es a partir del momento de la reclamación administrativa a Colpensiones o al otro fondo de pensiones, como se llame, que se va a tener derecho a esa prestación. Aprovechando la visita de todos dos, recomendación número 1 para los empleadores y para los empleados. Vamos un momento aquí a lo coloquial, aquí hay mucho comercio, mucho. Las personas que les dicen venga, trabaje en la cafetería, en el restaurante por días, o incluso me acabo de dar cuenta al lado de ustedes como que uno antes atrae más beneficio para el pueblo.
y me fui y me tomé un vaso de leche en X parte y me cuentan que llevan 2 años en una cafetería de esas grandes y ninguno está afiliado a nada. Bueno, Byron, en ese caso el riesgo es impresionante para el empleador, por cuanto, primero, se expone a que en el momento en que termine la vinculación con esos trabajadores, pues efectivamente ellos van a tener toda la legitimidad para demandar a ese empleador por todas las acreencias laborales incluidas, el pago aportes a pensión y, peor aún, si ese trabajador sufre una enfermedad o, peor todavía, tiene un accidente laboral y quizás tenga una pérdida de capacidad laboral o quede tan incapacitado que le den una pérdida del 50% más, pues podría ese empleador entrar a responder por una pensión para ese trabajador de por vida, vitalicia. Entonces el riesgo es enorme. La invitación es para que los empleadores, hay veces por ahorrarnos los centavos perdemos los pesos. No, vamos a ser muy legales y hay que aportar a la seguridad social y es mejor hacer ese gasto o esa inversión mejor y evitarse ese tipo de problemas. ¿Qué es un bono pensional? Bueno, un bono pensional, yo digamos que lo voy a decir de esta manera. El bono pensional ha sido una palabra que de pronto hemos utilizado de una manera errónea y hay veces, sobre todo en la calle, se manosea mucho esa palabra, sí, ¿cierto? por eso lo digo. Entonces, para dar claridad de una vez, el bono pensional es tiempo superior a 3 años que se cotizó en el fondo público. ¿Cómo se llama el fondo público? Colpensiones o el Seguro Social. Y ese bono pensional solo tiene procedencia cuando uno se pasa a un fondo privado. Cuando uno está en un fondo privado es que surge ese bono pensional. Y ese bono pensional fue ese tiempo que usted cotizó en ese fondo público y que ahora está en el fondo privado. Y que al momento de usted pensionarse o pedir que le devuelvan los aportes, ese bono pensional se va a redimir. ¿Cuál es, digamos, el beneficio de eso? Que el bono pensional normalmente, como es una plata que no se ve, entonces esa plata está sujeta a las reglas del mercado de valores y cuando se redime da una cantidad casi siempre muy generosa de dinero. Entonces eso es lo que en realidad se conoce como bono pensional. Lo que pasa es que las personas en la calle le dicen, vea, yo voy a reclamar las semanas. Y a eso que cuando reclaman las semanas le dicen bono pensional, pero eso no es bono pensional. Bono pensional es lo que acabé de explicar. Muy bien. Bueno, diferencia entre lo que es el fondo privado y Colpensiones. En la radio tuvimos la oportunidad de aprender al lado suyo que toda pensión, desde que se cumpla con la norma, con la edad y con las semanas, es vitalicia. Exacto. Cualquier pensión, eso sí, siempre y cuando sea de vejez. Yo creo que esa corrección me faltó hacerla. Las pensiones de vejez siempre son vitalicias. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque la pensión de invalidez a uno cada 3 años lo pueden llamar del fondo de pensiones para revisarlo, a ver si uno de pronto ha mejorado algo. Lo normal es que eso no ocurra, pero hay personas que tienen un proceso médico muy bueno y de pronto tienden a la rehabilitación. Entonces, en ese caso, si una persona deja de ser inválida, y dejar de ser inválido es tener menos del 50% de pérdida de capacidad laboral, entonces en ese caso la pensión de invalidez se suspende o se termina y se deja de recibir. Entonces por eso la pensión de invalidez tampoco es vitalicia. Y le tengo otra, la pensión de sobrevivientes tampoco es vitalicia siempre. ¿Por qué no es vitalicia siempre? Porque si la cónyuge o la compañera permanente que recibe esa pensión es menor de 30 años, esa pensión tampoco va a ser de por vida, sino que se le van a dar por otros 20 años. Y entonces a partir de ese momento ya esa pensión se va a suspender. Lo mismo sucede cuando hay un hijo menor de edad,
porque si cumple la mayoría de edad y no sigue estudiando, también se le va a suspender. O si siguió estudiando y cumplió 25 años, hasta ahí le llega la pensión. Pero, retrocediéndonos un poco, las pensiones de vejez en Colombia, bien sea fondo público o fondo privado, siempre van a ser vitalicias. O sea que entonces hay gente que también se ha llevado la sorpresa que le llega una carta y le dicen hasta aquí lo acompañamos. Desde luego, y por eso la invitación siempre, sobre todo a los pensionados de invalidez, porque hemos tenido una cantidad de casos que los llaman, ellos van donde el médico de Colpensiones o de los fondos privados, les reducen de manera, diría yo, mafiosa, y me disculpan la expresión conchuda, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y como las personas, digamos, que no están enteradas de esto, entonces se quedan tranquilas. Y resulta que al mes, a los 2 meses, ya se quedan sin su pensión de invalidez y el fondo de pensiones cobrándole lo que, digamos, ese tiempo que no tenía por qué haber devengado esa pensión. Entonces hay que estar muy atentos y siempre buscar asesoría. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Doctor Luis Miguel, doctor Sebastián, de verdad que muy agradecidos, ese conocimiento tan amplio, vamos a estarlos ubicando, plantearles tantas inquietudes, el señor de la tienda, el supermercado, el trabajador independiente, los trabajadores que incluso en estos momentos, todavía a estas alturas, incluso una televidente me mandó un oficio donde a ella le sumaron, o sea, un aporte que Colpensiones le comprobó que fue una empresa temporal la que dejó de... Eso fue mejor dicho, una patraña, como decimos nosotros. Pero Colpensiones sostuvo y dijo, un momentico, nosotros hemos cumplido con esto, y todo por escrito. Entonces la gente por desconocimiento, y el llamado que siempre hago es que en las panaderías no, en las carnicerías no, en los sitios de trabajo no, para eso están los abogados. Claro. Y fíjese muy bien a quién contrata. ¿Cómo es la firma de ustedes? ¿Cómo se llama? ¿A dónde los podemos ubicar? Bueno, Byron, efectivamente, nosotros como firma de abogados somos RC Legal SAS, nos pueden ubicar en el municipio de Bello, diagonal a la Secretaría del Tránsito de Bello, nos encontramos ubicados en la Plaza Comercial Los Árboles, Avenida 43, número 5151, nuestro teléfono es 418-7179 y mi celular personal es 350-598-1986. Allá estamos para servirles. Está el doctor, que aprovecho y le envío un saludo, doctor Jorge Alberto Ríos, el doctor Juan Carlos Carvajal, que con su calor humano, claro que los atenderá muy bien a todos ustedes. Doctor, ¿y usted? Bueno,
La sucursal de la firma se encuentra también en Itagüí. Nos encontramos en la carrera 51, número 5219, oficina 102, edificio Chattanooga. Estamos ahí ubicados a cuadrita y media antes del parque de Itagüí y allá con mucho gusto les atendemos. Mi teléfono como abogado es 315-277-7349 y desde luego que estamos allí a disposición de ustedes para solucionarles las inquietudes que tengan y para hacerles el mejor acompañamiento en cuanto a asuntos legales se trata. Muy bien, incluso ya tenemos oyentes y televidentes haciendo fila, me han preguntado mucho por ustedes, porque lo de la tal valoración y todo eso, cuando los califican y todo eso, mejor dicho, la gente está mejor dicho, no tienen el conocimiento, ni uno tampoco. Por eso es que a mí me gusta mucho aprender al lado de ustedes. Una pregunta que hay que hacerles en este set es, ¿qué hace el doctor Sebastián en su tiempo libre? Bueno, efectivamente me gusta mucho el campo, entonces me gusta salir mucho a respirar aire fresco, ya que estamos rodeados de tanta contaminación. Me encanta la naturaleza, me encanta salir a caminar por veredas, me gusta mucho eso, Byron. ¿Y qué hace el doctor Luis Miguel, aparte de usted de estudiar tanto derecho? Bueno, lastimosamente esta carrera hay veces se vuelve estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, pues bueno, lastimosamente los ratos libres también los aprovecho para estudiar y también para tratar de hacer algo de deporte. Nos gusta pues salir por ahí a jugar con los compañeros, a jugar fútbol y bueno, compartir los ratos libres con la familia que hay veces tan limitados se ven. Bueno, y las familias se sienten muy orgullosas cuando dicen mi hermano, mi tío es abogado, mi hermano lo vi por televisión, mi tío, y eso es bueno, la gente se contagia y dice, vea, mire mi muchacho dónde va. Por ejemplo, satisfacción que ustedes tengan acerca de la gente, que ustedes les digan, vea, Dios les pague, en ustedes confíen, recuperé mi pensión, recuperé una plática que tenía por ahí guardada que no me imaginaba que tenía a las semanas. Ustedes se llevan también esos elogios de sus... No son sus clientes a veces, sino sus amigas y sus amigos. Sí, claro, Byron, efectivamente, como lo hablamos entre colegas muchas veces, esta es una profesión de extremos, porque hay veces se lleva uno grandes decepciones cuando hay de pronto fallos que uno no cree que son en derecho y que están totalmente equivocados a la luz de la Constitución, pero también es una profesión de grandes satisfacciones. Esos clientes que inclusive te abrazan cuando muchas veces le protege sus derechos. Yo personalmente en el barrio Castilla tuve una experiencia muy bonita de unas personas de la tercera edad que las iban a desalojar de una vivienda y a través de procesos jurídicos en legalidad pudimos salvar esa propiedad de esas personas y el abrazo fue impresionante y eso lo reconforta a uno mucho y lo invita a uno a seguir adelante. Bueno, una pregunta, ¿los jueces también se equivocan? Claro. Es que son humanos. ¿Y si se equivocan qué? A diario es, digamos, que es lo más recurrente que vemos nosotros, digamos, sobre todo en las decisiones judiciales. Y pues claro, el derecho es un tema de posturas, pero como la ley por fortuna entiende eso, entonces cuando un juez está equivocado, en la generalidad de las ocasiones proceden los recursos de ley. Entonces por eso casi siempre que estamos ante una decisión judicial, nosotros como abogados nos vemos casi que en la obligación, porque hay veces que el juez tiene la razón de presentar el recurso de apelación para que conozca a su superior. Y ese superior, pues en ocasiones también tendrá la razón y en ocasiones tampoco la tendrá. No tomará la decisión como en derecho corresponde. Pero bueno, yo creo que también el llamado hay veces es a entender y a acatar las decisiones de los jueces, porque pues para eso digamos que están instituidos, para que den una solución final al caso. Y nosotros como abogados ya tenemos la tarea de llevarle esos argumentos a los jueces para que ellos se encarguen de tomar una decisión más acorde a los intereses de nuestros clientes. Pero desde luego que están los recursos, están incluso los recursos extraordinarios que son ante las altas cortes que se encuentran pues centralizadas en Bogotá, o incluso las acciones de tutela en contra de providencias judiciales,
porque también hay que decirlo, yo pues digamos que tengo un discurso muy proteccionista de los jueces, pero qué pena también decirlo, que uno hay veces encuentra jueces amañados que les gusta tomar unas decisiones no en derecho, sino unas decisiones de hecho porque no están fundamentadas en nada, y pues por fortuna también encontramos recursos tan importantes como la acción de amparo, la acción de tutela, para uno encargarse de que el ordenamiento jurídico de la ley y que la ley tome en plena vigencia en Colombia y digamos en los casos que nosotros adelantamos en nuestros despachos, en nuestras oficinas. Y es que es muy importante, Byron, recordarle al televidente que la labor del abogado es conocida como una labor de medio, no una labor de resultado. ¿Qué quiere decir eso? Mucho cuidado. Los abogados no podemos garantizar resultados a nuestros clientes. Nosotros miramos que la viabilidad del caso, miramos unas probabilidades, pero jamás podremos garantizar un resultado, precisamente por lo que dice mi colega Luis Miguel, porque efectivamente los jueces tienen diversas posturas y no sabemos si acogen la del abogado o la de la contraparte. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Miguel, por haber estado con nosotros en esta grande charla, una charla amena, muy instructiva. Y gracias de verdad por venir hasta acá a compartir con Convivencia Ciudadana. No, muchas gracias a usted, Byron, eternamente agradecido por este espacio, a mi colega el doctor Sebastián, a nuestros colegas el doctor Jorge Ríos y Juan Carlos Carvajal, y de verdad que este es un lugar muy rico para charlar un rato sobre estos temas tan interesantes. Doctor Sebastián, gracias y quedan cordialmente invitados todas las veces que quieran venir acá. Muchas gracias. Todas las veces que nos invites, Byron, estaremos acá para compartir con los televidentes de Convivencia Ciudadana todos estos temas de interés y para representar a RC Legal SAS. Muchas gracias por tu invitación. No, ustedes, muchas gracias, amables televidentes. Con la cámara de Andrés Felipe y Jairo Gutiérrez, este amigo de ustedes, Byron Mejía Cardona, con Convivencia Ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima. Qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.